Bienvenidos a un nuevo vídeo en nombre de tu canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha estado rondando por internet y que ha encendido todas las alarmas de los fans del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Parece que el universo, o al menos los productores de televisión, están conspirando para reunir a esta pareja que nos robó el corazón en Erkénzicus. Y no solo eso, sino que tenemos una fecha en el horizonte, el 31 de marzo de 2025. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos, noticias y exclusivas sobre sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Vamos allá. Bien, pongámonos cómodos y hablemos de esta bomba que está a punto de explotar. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que trascendió la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en la magia de la actuación. Después de su exitosa serie, cada uno siguió su camino, con proyectos diferentes y vidas separadas. Pero el recuerdo de su química en pantalla sigue vivo en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Durante mucho tiempo se han escuchado rumores sobre un posible reencuentro. Los fans han creado teorías, han analizado cada entrevista y han buscado pistas en cada publicación en redes sociales. Y ahora parece que esos sueños podrían hacerse realidad. La información que tenemos, por supuesto, hay que tomarla con pinzas. En el mundo del espectáculo, nada es seguro hasta que se confirma oficialmente. Pero según fuentes cercanas a la producción, se está considerando seriamente la posibilidad de que Can y Demet protagonicen una nueva serie juntos. Y no cualquier serie. Se habla de una producción ambiciosa, con altos valores de producción y una historia que cautive al público internacional. ¿De qué trataría esta serie? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se dice que la historia sería completamente diferente a Erkénzicus. No sería una secuela ni una versión renovada de la misma trama. En cambio, se trataría de una historia original, con personajes nuevos y desafíos diferentes para ambos actores. Se busca reinventar la pareja, mostrar nuevas facetas de su talento y evitar comparaciones directas con su trabajo anterior. Algunas fuentes sugieren que podría ser una comedia romántica con un toque de drama, al estilo de las producciones americanas que tanto éxito tienen en plataformas como Netflix o HBO Max. Otros apuntan a una historia más seria y profunda, que explore temas como el amor, la pérdida, la redención y los secretos familiares. Incluso se ha rumoreado la posibilidad de un thriller romántico, donde la química entre Can y Demet se utilice para crear una tensión palpable y un misterio intrigante. Personalmente me encantaría verlos en algo que los saque de su zona de confort y que les permita mostrar nuevas facetas de su talento. Imaginen a Can interpretando a un detective atormentado y a Demet como una abogada brillante con un pasado oscuro. Sería épico. ¿Pero por qué el 31 de marzo de 2025? Esta fecha no es arbitraria. Según parece, esa sería la fecha tentativa para el inicio de la producción. Esto les daría tiempo a ambos actores para finalizar sus proyectos actuales y prepararse para este nuevo desafío. Además, permitiría a los guionistas y productores pulir el guión y asegurarse de que la historia sea lo suficientemente buena como para satisfacer las expectativas de los fans. Se busca crear un producto de calidad que no solo cumpla con las expectativas del público, sino que las supere. La preproducción se llevaría a cabo durante varios meses, incluyendo la búsqueda de locaciones, la selección del resto del elenco y la creación de la banda sonora. Ahora bien, hablemos de los obstáculos. Porque, como ya sabemos, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. El principal desafío sería coordinar las agendas de Can y Demet. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante gran parte del año. No olvidemos que Can se ha convertido en un rostro reconocido a nivel internacional, participando en producciones italianas y acercándose cada vez más al mercado americano. Demet, por su parte, sigue siendo una estrella en Turquía, protagonizando películas y series que arrasan en ratings. Can, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo series y películas en Italia y otros países. Su agenda es muy apretada y requiere una planificación cuidadosa. Demet, por su parte, también ha estado enfocada en su carrera actoral,
protagonizando películas y series en Turquía. Su popularidad en el país es innegable y sus compromisos profesionales la mantienen ocupada constantemente. Lograr que coincidan en un mismo proyecto requeriría una negociación intensa y la disposición de ambos a hacer sacrificios en sus agendas. Además de las agendas, también está la cuestión de la química. Si bien es innegable que Khan y Demet tienen una gran química en pantalla, es importante recordar que han pasado varios años desde que trabajaron juntos por última vez. ¿Podrán recrear esa magia? ¿Seguirá habiendo esa conexión especial entre ellos? El tiempo y la distancia pueden afectar las relaciones, incluso las profesionales. La química en pantalla es algo difícil de predecir, y requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos actores para conectar y crear una dinámica creíble. Personalmente creo que sí. Creo que ambos son actores muy profesionales y talentosos, capaces de adaptarse a diferentes roles y situaciones. Además, estoy segura de que la nostalgia y el cariño de los fans serán un gran incentivo para que ambos se esfuercen por dar lo mejor de sí mismos. Saben lo mucho que significa este reencuentro para sus seguidores, y estoy segura de que pondrán todo su empeño en no decepcionarlos. La presión es alta, pero también lo es su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Pero no nos olvidemos de un factor importante, el dinero. Reunir a dos estrellas de este calibre no es barato. Los honorarios de Khan y Demet, sumados a los costos de producción, podrían elevar el presupuesto de la serie a cifras astronómicas. Se habla de una inversión millonaria, que incluiría no solo los salarios de los actores principales, sino también los honorarios del equipo técnico, los costos de la preproducción, la postproducción, la promoción y la distribución. Sin embargo, los productores saben que el potencial de éxito de esta serie es enorme. El reencuentro de Khan y Demet generaría una gran expectativa a nivel mundial, lo que se traduciría en altos niveles de audiencia y ventas internacionales. Así que, desde un punto de vista comercial, la inversión podría valer la pena. Se espera que la serie se venda a plataformas de streaming internacionales como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, lo que garantizaría una gran visibilidad y un retorno de la inversión a corto plazo. Ahora, imaginemos por un momento cómo sería esta nueva serie. ¿Cómo serían los personajes que interpretarían Khan y Demet? ¿Qué tipo de historia nos contarían? Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación. Podríamos ver a Khan interpretando a un hombre de negocios exitoso pero atormentado, que regresa a su ciudad natal para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Un hombre que ha logrado el éxito profesional, pero que se siente vacío por dentro y que busca la redención. Y a Demet podríamos verla como una mujer independiente y decidida, que lucha por sus sueños y que no se deja intimidar por nadie. Una mujer fuerte y empoderada, que ha superado obstáculos y que se ha construido a sí misma a pesar de las adversidades. O tal vez podríamos verlos como dos extraños que se conocen por casualidad y que se enamoran a pesar de sus diferencias. Una historia de amor improbable, llena de obstáculos y desafíos, pero también de momentos dulces y divertidos. Dos personas que pertenecen a mundos diferentes, pero que encuentran en el otro un refugio y una conexión especial. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia sea original, emocionante y que le dé a Khan y Demet la oportunidad de brillar como actores. Que les permita explorar nuevas facetas de su talento y demostrar su versatilidad. Se busca un guión inteligente que combine romance, drama, comedia y misterio, y que mantenga al público enganchado desde el primer episodio hasta el final. Pero más allá de la historia, lo que realmente importa es la conexión entre ellos. Queremos ver esa química especial que los hizo tan populares en Erkencicus. Queremos verlos reír, llorar, pelear y reconciliarse. Queremos verlos enamorados. Queremos sentir esa magia que solo ellos pueden crear en pantalla. Y estoy segura de que ellos también quieren eso. Después de todo, saben que los fans los aman juntos y que están dispuestos a apoyarlos en cualquier proyecto que emprendan. Son conscientes del poder que tienen como pareja en pantalla, y estoy segura de que pondrán todo su empeño en no decepcionar a sus seguidores. Así que, ¿qué podemos esperar de este posible reencuentro? Podemos esperar una serie emocionante, llena de pasión y drama. Podemos esperar actuaciones brillantes de Khan y Demet. Y podemos esperar que nuestros corazones vuelvan a latir al ritmo de su amor en la pantalla. Podemos esperar una producción de alta calidad, con una historia original y un elenco talentoso. Podemos esperar que esta serie se convierta en un fenómeno global,
que conquiste a millones de espectadores en todo el mundo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nada está confirmado al 100%. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y como fans tenemos el derecho de soñar con este reencuentro y de imaginar cómo sería. Y quién sabe, quizás nuestros sueños se hagan realidad. Así que crucemos los dedos y esperemos que los rumores sean ciertos. Y si no lo son, al menos tendremos la ilusión de haber creído en la magia del amor una vez más. Y esa ilusión ya es algo valioso. Y hablando de ilusión, no olvidemos que también hay otros proyectos interesantes en los que están trabajando Khan y Demet por separado. Así que mientras esperamos el posible reencuentro podemos disfrutar de sus nuevas series y películas. No debemos poner todos nuestros huevos en la misma canasta, y debemos estar abiertos a disfrutar de su trabajo individual. Khan, por ejemplo, está trabajando en una nueva serie de acción que promete ser muy emocionante. Se rumorea que interpretará a un agente secreto con una doble vida, que se ve envuelto en una trama de conspiraciones internacionales. Suena genial. Y Demet está protagonizando una película romántica que seguramente nos hará suspirar. Se dice que interpretará a una joven que descubre el amor verdadero en un lugar inesperado. Ya estoy deseando verla. Así que no todo está perdido. Siempre hay algo nuevo que esperar. Y mientras tanto podemos seguir reviviendo los mejores momentos de Erkencicus y recordar por qué nos enamoramos de Khan y Demet en primer lugar. Podemos ver sus entrevistas, leer sus publicaciones en redes sociales y seguir de cerca sus carreras individuales. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie que se estrenaría, tentativamente, el 31 de marzo de 2025. Hemos analizado los rumores, las posibilidades y los obstáculos que podrían impedir que este sueño se haga realidad. Y hemos fantaseado con cómo sería esta nueva serie y qué tipo de personajes interpretarían Khan y Demet. Es importante recordar que nada está confirmado al 100%. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y como fans, tenemos el derecho de soñar con este reencuentro y de imaginar cómo sería. Y mientras tanto podemos seguir apoyando a Khan y Demet en sus proyectos individuales. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes. Y me encanta saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por Can Yaman y Demet Özdemir. Son lo máximo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en una serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Creen que la fecha del 31 de marzo de 2025 es realista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga informados sobre sus artistas favoritos. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.